cultural. Hablando de importancia y a modo de corolario, no podemos dejar de señalar el reflejo cultural de actividades enmarcadas en la esencia de Ayacucho, con una visión de rescate y revaloración de cada vestuario que hoy gustosos presentaremos. No olvidemos igualmente que el carnaval ayacuchano es patrimonio cultural de la nación, en una justa y clara predisposición hacia la preservación de cada muestra del acervo rico y majestuoso de nuestro carnaval. Dicen los especialistas, y sin temor a equivocarme, que el carnaval ayacuchano tiene una veta cultural inacabable, una veta cultural que va más allá de las propias generaciones. Es la riqueza en el canto, la danza y, por supuesto, en el vestuario que enaltece la fuerza de los pueblos. Ayacucho tiene y lleva en el alma esa misteriosa mixtura de manifestación popular con la tradición de siempre, con nuestra tradición, llevando un mensaje generacional conforme al tiempo y espacio compartido. Señoras y señores, bienvenidos al Carnaval Ayacuchano 2022, Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a dar inicio con el programa de la pasarela del Carnaval Ayacuchano 2022 con las palabras de la mi señorita Carnaval. Vamos a aperturar el cargo primero a cargo de Carolay Suárez, subgerente de Cultura de nuestra municipalidad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos de las comparsas hoy presentes. Hoy nos sentimos honrados con la presencia de cada uno de ustedes que enaltece la alegría de todo huamanguino que por causas de la pandemia lamentablemente no se ha podido realizar. Pero es hoy donde ustedes van a demostrar ese cariño, esa emoción que le tienen a esta tierra ayacuchana, la que cada ayacuchano hoy desde sus hogares va a disfrutar. Sin más preámbulos, nuevamente agradecerles su presencia y espero que den todo de ustedes porque cada huamanguino lo va a recordar y se va a emocionar desde sus hogares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolay Suárez. Seguidamente nosotros vamos a recibir a mi señorita Carnaval 2020, señorita Isabel Navarro Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes con todos. Bueno, como sabemos, por circunstancias que ya todos conocemos, no se puede realizar el carnaval como comúnmente conocemos. Pero estamos aquí y vamos a tratar de disfrutar de la mejor manera este día. Así que todos los que estamos en casa y también todas las comparsas que estamos hoy presentes, invitadas, disfrutemos esto con mucha emoción y con mucha alegría. Y pues simplemente hay que esperar y ojalá que pronto la situación vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la señorita Isabel Navarro Ochoa, mi señorita Carnaval 2020, quien va a estar encabezando este acto carnestolendo la tarde de hoy, ya en vísperas de iniciarse nuestro Carnaval Ayacuchano 2022. Seguidamente vamos a tener las palabras alusivas del Carnaval Ayacuchano a cargo de la subgerente de Cultura, Turismo y Artesanía, licenciada Joely Chipana Cuadros. Muy buenas tardes a todo el público conectado por nuestra plataforma. A nombre del alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, agradecerles por esta bonita presentación, escenario que estamos teniendo con todas las comparsas y justamente expresar la actividad del Carnaval Ayacuchano.
Recordemos que nuestro carnaval ayacuchano es una festividad del pueblo, importante gracias a ser patrimonio cultural de la nación, en la que expresamos desde la parte urbana y a la vez también rural. Podemos expresar el colorido, la danza, la música, que en estos momentos les vamos a presentar. Así que sin más, les dejamos con la presentación. Espero de vuestro agrado. Gracias. Muchísimas gracias. Han sido las palabras alusivas al carnaval ayacuchano de la licenciada Joelichi Pana Cuadros, quien es gerente de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y bien, nosotros sin mayor preámbulo y invitando nuevamente a todo el pueblo ayacuchano y a todos los que ya están conectados a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga para que puedan apreciar por razones obvias este carnaval ayacuchano. Nuevamente nos coge en casa y vamos a tener que nosotros tener que apreciarlo ya por las plataformas virtuales de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Espero que esta tarde gocen de nuestro carnaval, de la identidad y la cultura de cada uno de nuestros pueblos. Vamos a dar inicio con la pasarela de trajes típicos del carnaval ayacuchano 2022 con la presencia de Huamanga Tunante. Huamanga Tunante inicia sus actividades musicales en el año de 1977. Nos cuentan que en Huatatas y por iniciativa de José Rivera y un grupo de amigos, un primer día de carnavales, entre guitarras, quenas, mandolinas, pachamanca y bebidas, deciden formar una comparsa carnestolenda inicialmente con la denominación de los Chipros, luego como Huamanga Tunante, por sugerencia del recordado Walter Vidal García Chovi, iniciadores de este proyecto. También fueron Benigno Medina y su esposa María Sea, José Rivera Ludeña y esposa Pedro Rivera. Juntamente con la Tuna Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, entre ellos Walter Vidal, Dionisio Cárdenas, José Chocos, Freddy Lagos, Mario Zárate, formaron Huamanga Tunante. Vamos a invitar a Huamanga Tunante, que no solo es un espacio de familias y amigos, sino también de ilustres personalidades inmersas en diversas materias como el arte, la música, la literatura, las ciencias, la ingeniería. Asimismo, cuenta con distinguidas autoridades de nuestra localidad que realzan la institucionalidad de Huamanga Tunante. ¿Estamos listos? Bien, vamos a poder nosotros apreciar la música, por favor, que caracteriza a esta tradicional institución cultural huamanguina, Huamanga Tunante. Y tenemos esta tarde numerosas comparsas ayacuchanas, quienes han venido de distintos pueblos, de distintas ciudades, de distintos distritos, a presentar su vestuario, sus costumbres. Y estamos ya con Huamanga Tunante. El traje actual del integrante de la comparsa Huamanga Tunante es un vestido de gala huamanguino. Podemos ver nosotros el traje que consta de sombrero huamanguino sin lazo color hueso o paja, además de este hermoso vestuario. Los varones visten un traje de gala huamanguino con características tradicionales y resaltan la elegancia varonil del huamanguino.
sombrero de paño, color negro, impecable camisa blanca, poncho color nogal, con el escudo de Huamanga, impecable pantalón negro. Muchísimas gracias, Huamanga, Tunante, magistral presentación de esta tradicional institución cultural huamanguina. Bienvenidos a los que recién se conectan a la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Como es de conocimiento y por razones obvias, este evento cultural se está transmitiendo solo a través de las redes. Estamos llevando con toda la seguridad debida por los momentos que aún seguimos viviendo en Ayacucho, en el Perú y en el mundo. Conéctese a la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Estamos nosotros en el patio de la Municipalidad sin público más que los participantes. Es una aclaración. Y bien, nosotros vamos a continuar con esta pasarela de trajes típicos, agradeciendo a todos los grupos que han venido de las distintas ciudades de nuestra región
Ayacucho. Damos la bienvenida a la comparsa Tambo La Mar. Ellos vienen contribuyendo con la participación y fomento del carnaval ayacuchano, patrimonio cultural de la nación, activamente desde hace 15 años. Nos dicen que Tambo La Mar es tu comparsa, mi comparsa, nuestra comparsa. Buscamos alegrar los corazones como una familia. Vamos a poder ver nosotros y describir ya el típico traje que lucen las mujeres. Es una falda amarilla, representa la mejor papa, el runtus papa de la región. La falda guinda, que representa a las ricas guindas que abundan en esta zona de la mar. La falda turquesa, que representa la bella flor hortensia que rodea el parque principal de este bello distrito de Tambo. La blusa blanca, que representa el nevado de Tocto, laguna principal del distrito. La manta, colocada en forma cruzada, representando la posición que llevan las mujeres a la hora del sembrío. El sombrero negro de pana, parte del vestuario utilizado por los pobladores taninos. El vestuario de los varones, pantalón negro y camisa negra, indumentaria en recuerdo a la época de violencia social azotada en el distrito de Tambo. El poncho marrón, indumentaria típica de los pobladores andinos de la zona, utilizada para cubrirse del frío y del viento. Y el sombrero negro de indumentaria típica de los pobladores andinos de la zona para protegerse del calor y la lluvia. Estamos con la comparsa de Tambo La Mar. En la hermosa plaza de Tambo, con una niña que de encontrarme, un fiñahuicha surufusúa de gran sentimiento, un fiñahuicha surufusúa de gran sentimiento. Janalzayo, Florenzayo, barrio bendito de mi terruño, fueron testigos de mis locuras y mis desamores, fueron testigos de mis locuras y mis desamores. Carnavalera, Chuncuchayeta, Suarubanqui, Chaimikunanja, Ujayaimanya, Osakuya Saiki, Chaimikunanja, Ujayaimanya, Apakuya Saiki. Martín Cuyu, carnavalero, Chainabio Japás, Cuyaguyanqui,
¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí? Aquí venimos bailando, aquí venimos gozando, esqueletas saltando, las caminitas bailando. No te equivoques, Cholita, no te equivoques, negrita, con tus papás en mano, mi cuchi canta corriendo. ¡Eso! Muchísimas gracias a la comparsa de Tambo, La Mar, esa alegría, esa picardía, el colorido de su vestuario enaltece nuestra cultura ayacuchana. El carnaval ayacuchano es una de las celebraciones más auténticas y tradicionales de Ayacucho por sus cánticos, por su música, por sus bailes, por su originalidad y por su vestuario. Por supuesto, no por gusto, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de diciembre del 2003. Vamos a continuar con esta fiesta de color, con esta fiesta de identidad ayacuchana, presentando a la comparsa Los Cocoboleros de Ayacucho. Se fundaron el 13 de septiembre del 2015, los Cocoboleros morochucos se fundaron por iniciativa de los jóvenes integrantes de la asociación Pacusamu, los morochucos. Ahí estamos viendo el bello vestuario, los cocoboleros de Ayacucho. Los varones portan un sombrero negro de ala ancha, plana, debajo del cual llevan un pañuelo atado a la cabeza de varios colores, el mu en quechua. De ahí la palabra morochuco. Los morochucos llevan un poncho de color normal. La indumentaria se completa con una chalina blanca hecha de lana de oveja. En la mano portan un látigo llamado cocobolo. El mango está hecho de tiras de cuero de res y en la parte superior lleva un pedazo de plomo cubierto de cuero de vaca. La indumentaria de las mujeres es la panahuali, color rojo, bolívar, pasión. La yiguillita del mismo color y la blusa blanca es señal de paz. En conclusión, la mujer pampina simboliza los colores de la patria.
Palachamatawan lichayo Pampina chaysika pullawachkan Palachamatawan lichayo Carnavalis chayayka mukti Kuska chayapuri kunaypa Carnavalis chayayka mukti Kuska chayapasya kunaypa Somos tu comparsa, los boleros Somos tu comparsa, los morochucos Somos tu comparsa, los boleros Somos tu comparsa, los morochucos Muchísimas gracias. Ha sido la comparsa Los Cocoboleros de Morochucos, hermoso vestuario que esta tarde nos han presentado los Cocoboleros de Ayacucho. Hoy estamos resaltando y admirando el vestuario de las distintas comparsas ayacuchanas, urbanas y rurales, representadas por delegaciones de jóvenes que nos muestran esa majestuosidad de sus pueblos y barrios a través de sus vistosos trajes que irradian lucimiento, prendas que visten ellos con mucho orgullo por guardar mucho significado. Bien, ya tenemos nosotros a la comparsa Asociación Promotora Halcón Sagrado de Vilcas, Huamán. La Asociación Promotora Halcón Sagrado de Vilcas, Huamán promueve el patrimonio cultural de la provincia de Vilcas, Huamán, realiza acciones a fin de formar una comparsa carnavalesca de exhibición a usanza de la provincia de Vilcas, Huamán. Las chicas visten un centro con cintas a la usanza típica de las comunidades huaraqueras de la provincia de Vilcas, Huamán. El color hace referencia a la flor de jantu o cantuta, flor sagrada de los incas. Lleva también una blusa clara con motivos floreados. La yigya, en acabados dorados, hace referencia al sol dios principal de los incas. Además, lleva consigo el sombrero negro de pana típico de las zonas andinas. Los varones visten el siguiente vestuario. El capitán de la comparsa lleva consigo, además del pantalón negro y la camisa blanca, la capa española modificada con motivos del tradicional chuco huaraquero, originalmente de piel de puma, cuyo significado es el poder tener la protección y fuerza de este animal sagrado. Además, tiene en el pecho las mujuatas, dando a conocer que el portador está dispuesto a recibir retos del tradicional huaraqueo. El huaraquero viste y baila con mucha fuerza y elegancia. El chuco, al igual que el capitán, tienen las mujuatas. Es el más diestro en el uso de la huaraca, instrumento ritual hecho de cuero que previamente fueron bendecidos por los apus en una ceremonia denominada huaracabelay. Este instrumento es legado del pueblo chanca. Música para Halcón Sagrado.
Muchísimas gracias. Ha sido la participación de la Asociación Promotora Halcón Sagrado de Vilcashuamán. Hermoso vestuario. Gracias por revalorar nuestras costumbres, nuestra identidad de este tradicional e histórico pueblo de Vilcashuamán. Bien, nosotros tenemos la presencia de nuestra Miss Carnaval Ayacuchano 2020, quien nos está acompañando. Vamos a pedir a la señorita Isabel Navarro Ochoa para que todas y todos los que estamos presentes la conozcamos. Hacer una pasarela, por favor. Gracias. Nuestra Miss Señorita Carnaval 2020, que por razones obvias nos acompaña. Es un honor y orgullo para nosotros tener la belleza huamanguina. Ella hará una pasarela para que nosotros podamos aplaudirla. Gracias por estar presente durante estos años del Carnaval ayacuchano. Ella realiza muchas actividades de bien social a los niños, ancianos y a muchas instituciones benéficas. Gracias, Isabel, por estar presente, acompañándonos una vez más. Muchísimas gracias. Y bien, ya tenemos nosotros a la comparsa Martín Cuyu de Tambo, creada en el 2017. Se funda esta asociación Martín Cuyu de Tambo por iniciativa de un grupo de tambinos residentes en nuestra ciudad, con la finalidad de que esta comparsa sirva para unir a nuestros paisanos residentes en Huamanga, en Lima y otras regiones de nuestro país. El vestuario es maravilloso. Los colores que identifican a esta comparsa de Tambo son la blusa color turquesa por el color de las hortensias que adornan el bello tambo, y el color que viste su patrona, la Santísima Virgen Inmaculada, y también la Virgen de Macupata. La mujer tambina de la comparsa de Tambo lleva entre sus manos la flor de la hortensia, haciéndonos recordar que Tambo es como la ciudad, es denominada la ciudad de las hortensias. De ahí que las integrantes mujeres se les llama bellas hortensias. El centro amarillo representa a la deliciosa papa nativa de Tambo, y el símbolo o logo es en memoria al hombre más representativo de nuestro distrito, el gran Martín Yanasupo Hualpa Martín Cuyu. El sombrero negro representa al hombre andino con esencia agrícola. La manta, se usa mantas para cargar en sus espaldas a los bebés y algunos alimentos como parte agrícola que representa el inicio del carnaval. El cinturón es parte de la identificación de la comparsa. El cimpahuatu son adornos ancestrales de las trenzas ayacuchanas y de todas sus regiones. Vemos a los varones con un poncho elaborado de bayeta de color nogal con bordes de cerros, y lo utilizan para protegerse del frío. El pantalón de vestir representativo para el hombre andino en fechas importantes. La camisa blanca, atuendo importante que en el siglo XX se usaba en todas las regiones de Ayacucho en los carnavales. Y el sombrero negro representa al hombre andino con esencia agrícola. Gracias, Tambo. Gracias, Martín Cuyu, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a Martín Cuyu de Tambo, quienes nos han deleitado con esta bella coreografía. Adiós, bellas hortensias. Y bien, ya tenemos la presencia de la comparsa Cangallo Corazón. La Asociación Cultural Cangallo Corazón es una institución cultural fundada en 1987. Cangallo Corazón, en sus 35 años de trayectoria, obtuvo diversos reconocimientos a nivel regional y nacional, destacando el haber sido declarado por el gobierno regional de Ayacucho con acuerdo regional con el título de comparsa señorial. Vemos el bello vestuario de la comparsa Cangallo Corazón. Está compuesto por el típico centro huamanguino de 5 paños con moticado en alto relieve de racimos de uva de color verde jade en honor a la Santísima Virgen, patrona de la provincia de Cangallo, Mamacha Asunta, complementado internamente por una hermosa enagua del mismo tono. La yiguillita es de color maíz con chispas doradas, sujetada con un prendedor dorado que le da el toque de elegancia y realce al atuendo. Llevan también un sombrero de paja huamanguino. Los zapatos dorados son un complemento perfecto para los hermosos colores que distingue el vestuario de esta bella comparsa. Se acompañan también el vestir accesorios como los aretes, el pañuelo color maíz bordado. Cabe destacar que dentro del grupo de damas se encuentran integrantes que a su vez forman un grupo de tingueras. El vestuario de los caballeros consta de un pantalón negro y camisa blanca que representa el porte y elegancia de los ayacuchanos. El poncho es de color plomo con detalles color verde jade y dorado. Los caballeros portan distintos instrumentos típicos, entre ellos la quena, guitarra, acordeón, quijada, mandolina y tinya. Los capitanes de Cangallo Corazón son parte importante de esta comparsa. Ellos demuestran la elegancia, la alegría, la disciplina durante los días de carnaval, vistiendo sus hermosas y coloridas capas, las que a su vez combinan con el atuendo de los demás integrantes. Adelante, Cangallo Corazón. Este mi corazoncito redondo debió de ser. Gire por donde gire, siempre nuevo amor quiere tener. Vaya por donde vaya, siempre nuevo amor quiere tener. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinita, solo tú me has de querer. Solo tu guamanguinita, solo tú me has de querer. Flores yo encontré, camino hacia Huamanga, muchas flores yo encontré. Con la frescura de mis labios a todas yo las besé. Con la frescura de mis labios a todas yo las besé. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que quieres, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinita, solo tú me has de querer. Solo tu guamanguinita, solo tú me has de querer. Apenas te toco, quema tu colita. Ya verás cangallinito cuando te empiezo a olvidar. Ya verás guamanguinito cuando te empiezo a olvidar. Las heridas que tú dejaste bailando lo he de curar. Las heridas que tú dejaste gozando lo he de curar. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay,
para siempre, nuevo amor quiere tener. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tú, cangarinita, solo tú me has de querer. Solo tú, amanguinita, solo tú me has de querer. Gallinita, gitana guaitita, ahí como ardes, apenas te rozo, quema, 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 esa tu colita. No seas pretencioso, cambia llenito, toca el instrumento, para yo me miente, después de la lluvia, detrás de la iglesia. Gallinita, gitana guaitita, ahí como ardes, apenas te rozo, quema, 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 esa tu colita. No seas pretencioso, cambia llenito, toca el instrumento, para yo me miente, después de la lluvia, detrás de la iglesia. Muchísimas gracias a la comparsa Cangallo Corazón, quienes representan al heroico pueblo de Cangallo. Lindo vestuario, la alegría de las chicas y de los caballeros es contagiosa. Y bien, vamos a continuar nosotros en esta tarde de carnavales ayacuchanos. Gracias por compartir con nosotros a través de las plataformas virtuales. Por razones obvias, estamos nosotros saliendo a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga, sin público para evitar mayor riesgo. Estamos todavía nosotros viviendo la pandemia. Es por eso que el Carnaval Ayacuchano 2022 es virtual. Pero ustedes pueden gozar, disfrutar de nuestra cultura e identidad a través de la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Tenemos ya a la comparsa institucional cultural Brisas de Quiruray. La institución cultural Brisas de Quiruray se fundó el 10 de febrero del 2015. El atuendo que portan los participantes generalmente está asociado con la naturaleza, ya sea por el color que simboliza, el color amarillo de la camisa simboliza la juventud. Ahí estamos, y la felicidad también, así como también se le asocia con el astro rey. Del mismo modo, el color verde, que se aprecia tanto en la camisa como en la falda, están estrechamente relacionados con el verdor de los campos. Igualmente, el color nogal del poncho se articula con el color de la Pachamama. Cabe precisar que dicha prenda es de origen andino, lo cual forma parte de la vestimenta habitual de los pueblos originarios del distrito de Socos, lo cual viene a ser también símbolo de fertilidad, sabiduría y buenos augurios. El color blanco de la blusa de las chicas representa la pureza y respeto inmaculado. Por su parte, los talaqueos de las faldas se relacionan con las flores. Son extensos los campos que tenemos y es acabado en estos bordes que simbolizan la sinuosidad de los riachuelos y la forma de los apus. Bien, vamos a seguir describiendo. La manta tiene básicamente dos utilidades. La primera es para portar accesorios de la mujer andina y la segunda es para cubrirse del frío. Adelante, tenemos ya a Brisas de Quiruray de Socos. Música, maestro.
presentación de la comparsa institucional cultural Brisas de Kiruray. Han dejado una prenda en el escenario. Gracias, Brisas de Kiruray. Bien, seguidamente ya tenemos a la prestigiosa comparsa de la cooperativa Santa María Magdalena, fundada en el 2004 con presencia de directivos, delegados y colaboradores. La idea de salir en comparsa surgió de la necesidad de representar el cooperativismo a nivel local. Por ello, en sus canciones siempre se lleva mensajes alusivos a los valores y principios cooperativos. Desde sus inicios hasta el 2011, las mujeres llevaban un fuste, blusa y zapatos blancos, la manta y sombrero huamanguino, mientras que los varones llevan pantalón, sombrero, correa, zapatos negros, camisa blanca y poncho blanco, ambos con pañoletas verdes y amarillas con el logo de la cooperativa. El 2012 se decide dar nuevos aires a la comparsa y las mujeres cambiaron la vestimenta carnavalera por el centro huamanguino, mostrando múltiples colores en su recorrido. Con el transcurrir de los años y con el esfuerzo del Consejo de Administración se adquirió un traje, el que hoy se muestra con orgullo, mujeres con blusa de color hueso, falda verde y jipya con detalles en color verde y hueso, además del sombrero huamanguino, mientras que los varones siguen vistiendo de negro y blanco con el poncho marrón huamanguino. Sin otro interés más que el de dejar en alto el nombre de la cooperativa Santa María Magdalena, los colaboradores practican cada noche, luego de concluir su jornada laboral, sin descuidar en ningún momento la atención a sus socios. Bien, tenemos ya entonces a la comparsa de la cooperativa Santa María Magdalena. En el centro de mi patria es la líder innegable. En el centro de mi patria es la líder innegable. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo. En el centro de mi patria es la líder innegable. En el centro de mi patria es la líder innegable. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo.
estamos muy alegres, cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo. Muchísimas gracias. Ha sido la participación de la cooperativa Santa María Magdalena con sus jóvenes trabajadores. Gracias por la alegría. A continuación tenemos ya a la comparsa Asociación Cultural Sentimiento Huamanguilla. Sentimiento Huamanguilla es una institución autónoma con personería de derecho privado sin fines de lucro que fue creada en el 2017, teniendo como fin el difundir la riqueza cultural del distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Sentimiento Huamanguilla lleva como símbolo el escudo de la municipalidad distrital del mismo nombre. En la parte interna se encuentran dos instrumentos musicales, la quena y la mandolina, y el producto bandera, el choclo. Vestuario de las mujeres llevan un centro de color perla con bordados de choclo en la parte final del centro. Blusa de color celeste en honor al color de la bandera de Huamanguilla, manta color blanco cruzada por el lado derecho, sombrero de color negro y aretes de forma de choclo y zapatos también color negro. Los varones visten pantalón de color negro y camisa blanca. Llevan puesto un poncho de color nogal tejido en hilo con la insignia institucional en el pecho al lado izquierdo y sombrero color negro. La música en difusión es interpretada por el intérprete huamanguillino Luis Elmer con el apoyo de la intérprete Camila Bojorquez. El tema musical Hermosa Huamanguilla, que hoy nos deleita esta comparsa institucional Sentimiento Huamanguilla. Adelante, músicos. Y aquí llegamos, desde la primera Huamanga, tu comparsa, Sentimiento Huamanguilla. Pipa Huaguagra Huac niña, linda Huamanguillina. Pipa Choringra Huac sipas, linda Huamanguillina. Huasinpun Cuchamanta, Hawaii Camullaua, Chimpiquillaña Wingwa, Canchay Camullaua. Huasinpun Cuchamanta, Hawaii Camullaua, Chimpiquillaña Wingwa, Canchay Camullaua. Amay hinakaychu kaynaya lasta para pin suya y kuyachkayki amaya chayna hakaychu rosa suya niña ixiku amtikija waypa suwaskani amaya chayna hakaychu rosa suya niña allinta haway kuyaway waypa suwaskani.
palomas Chugllu chayayta mayika chirkaiki Amama con jañawankichu Guaysilluya pasña como un par de palomas Chugllu chayayta mayika chirkaiki Amama con jañawankichu Guaysilluya pasña Baypitak malichi waranki Miski chuklluykita Baypitak humichi waranki Lluyu chuklluykita Llanqarimaq kasqanki Aja wiksamaqta Llanqarimaq kasqanki Trago wiksamaqta Llanqarimaq kasqanki Aja wiksamaqta Llanqarimaq kasqanki Trago wiksamaqta Sipas Maya peras kachkan Was nispatakis sipas Maya para krichkan Chaki chayampas nanay Simi chayampas chaki Chaki chayampas nanay Simi chayampas chaki Rakchin nispatokak Maya peras kachkan Nispataki piña huara kachkan Guitarra champas paki Tiña chayampas liki Guitarra champas paki Tiña chayampas liki Muchísimas gracias a Huamanguilla, sentimiento Huamanguilla, hermoso vestuario que representa a su pueblo. Gracias por mantener y revalorar la identidad de Huamanguilla. Y bien, a continuación ya tenemos a la Asociación Cultural Los Legendarios Morochucos. La Asociación Cultural Los Legendarios Morochucos fue fundada el 8 de abril del 2017, nace como una organización sin fines de lucro con el objetivo de rescatar, preservar, difundir y promover la cultura material e inmaterial del distrito de Los Morochucos. Sus colores característicos son el rojo y el blanco, colores de nuestros símbolos patrios en homenaje al gran precursor de la independencia del Perú, Basilio Auqui Huaytaya, legendario morochuco. La dama es de una belleza real, ataviada, de ojos claros, con un vestuario característico de color rojo que simboliza la sangre derramada de los antepasados que lucharon en las diferentes batallas. Una de las más importantes, la batalla de Ayacucho, logrando la independencia del Perú y América. La blusa y el fustán blanco simbolizan la paz. El sombrero negro simboliza el duelo en honor a los caídos en las batallas. El cocobolo en la mano como defensa personal, complementado con la manta o liglia negra de finos bordados en la cintura. El vestuario de los caballeros morochucos, Pampino Morochuco, personaje de ojos claros, fuerte, altivo, enamorador y experto en el manejo del caballo, el lazo cruzado en el pecho y el cocobolo con su vestuario característico, sombrero negro de ala ancha, humahuata, que es una pañoleta de colores, chalina blanca, poncho de color nogal con lista verde, camisa blanca, pantalón negro, con su charango y guitarra fiel compañera, tocado en el temple Comuncha. Bien, adelante, Asociación Cultural Los Legendarios Morochucos.
Soy legendario, ahí escuchando Chucusuacha en los carnavales. Cani, legendarios cani. Cucu bolita, ay mi ay mirispa, caballo chaipi, apachaco y quimba. La suchallaita, vuelta y cachispa, carnaval puchao, pasa chico y quimba. Ujiñao y sujusuas. Soy legendario, ahí escuchando Chucusuacha en los carnavales. Moro Chucuscani, legendarias cani. Moro Chucuscani, legendarios cani. Cucu bolita, ay mi ay mirispa, caballo chaipi, apachaco y quimba. La suchallaita, vuelta y cachispa, carnaval puchao, pasa chico y quimba. Muchísimas gracias. Ha sido la participación de los legendarios morochucos. Gracias por participar esta tarde. Gracias por mostrarnos la identidad de este heroico pueblo. Y bien, a continuación ya tenemos a Cangallo Señorial. La Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial nace el 12 de abril del año 2014 gracias al entusiasmo de un grupo dinámico de la familia cangallina residentes en Ayacucho. La provincia de Cangallo es cuna de grandes héroes como Basilio Auqui, María Parado de Bellido y otros. Además, tiene grandes costumbres como la bajada de Reyes de Cangallo, los carnavales, la fiesta de la mamacha Asunta. Por todo esto y mucho más, Cangallo es señorial. Cangallo Señorial es una institución representativa de la histórica provincia de Cangallo, tierra de Basilio Auqui y María Parado de Bellido, que encamina a su destino dentro del marco de respeto, disciplina y orden. Ellos han ganado muchísimos premios, trofeos, el primer puesto en el Carnaval 2015. Los músicos llevan el poncho representativo de la comparsa, además de ser excelentes intérpretes, son cantores y trovadores, bohemios de vieja escuela y excelentes compositores. La elegancia del vestuario de esta comparsa Cangallo Señorial asemeja el vestuario huamanguino. Bien, tenemos ya entonces a la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial. Adelante, músicos.
canción nueva a esta tierra bella. En estos carnavales vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. Eres tu cangallo, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Tierra de valientes, bravos morochucos, papas caudaloso, Boapuco hermoso. Tierra de valientes, bravos morochucos, papas caudaloso, Boapuco hermoso. Eres tu cangallo, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Esta es tu comparsa, cangallo señorial, alegría, gracia, mucha elegancia. Esta es tu comparsa, cangallo señorial, alegría, gracia, mucha elegancia. Esta es tu comparsa, cangallo señorial, alegría, gracia, mucha elegancia. Esta es tu comparsa, cangallo señorial, alegría, gracia, mucha elegancia. En estos carnavales vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. En estos carnavales vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. Eres tu cangallo, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Tierra de valientes, bravos morochucos, papas caudaloso, Boapuco hermoso. Tierra de valientes, bravos morochucos, papas caudaloso, Boapuco hermoso. Eres tu Muchísimas gracias. Ha sido la participación de la comparsa Cangallo Señorial. Gracias, bellas mujeres cangallinas y aguerridos jóvenes cangallinos. Gracias por participar. A continuación, tenemos ya a la comparsa Jarana Huamanguina, que se fundó el 2005 y viene desde entonces participando activamente en los carnavales ayacuchanos, logrando convertirse con el transcurrir del tiempo en una de las pocas comparsas carnavalescas que mantiene la vestimenta típica de las huamanguinas y huamanguinos de antaño. En las mujeres, la blusa blanca manga larga, confeccionada en seda, adornado con delicados encajes y panal de abeja. El fustán blanco confeccionado con blondas, con pretina ancha y vuelo relativamente ancho. Los aretes de oro largo en filigrana hecho a mano por artesanos orfebres ayacuchanos.
La manta es de algodón multicolor, en fondo blanco con 4 curos y genjos, hecho con tela a mano y sus bordados característicos, inspirados en la naturaleza con colores vivos. El sombrero de paja hormado y moldeado por artesanos huamanguinos, adornado con una cinta negra de seda que puede ir rematada con un coqueto moño. Del mismo modo, la vestimenta en los varones refleja la elegancia del huamanguino, que consta de una camisa blanca manga larga tradicional, acompañado del pantalón negro, su poncho nogal de fina estampa y un sombrero negro que complementa el atuendo sobrio y elegante. Adelante, comparsa jarana huamanguina.
gracias. Ha sido la participación de la comparsa Jarana Huamanguina con el vestuario huamanguino. Bien, gracias por compartir esa alegría. A continuación tenemos ya a la comparsa La Marina, histórica comparsa La Marina. Fue fundada en el año 2010 en la ciudad de Huamanga y fue integrada por los residentes de la provincia de La Mar. Con el paso de los años se fue incorporando gente joven que se siente identificada con la gran misión de la comparsa, la cual es difundir la cultura de la provincia en toda su expresión folclórica y cultural. Nuestro carnaval presenta matices que unen el carnaval tradicional de los distintos distritos de La Mar. Las mujeres visten el fustán de color anaranjado y verde por razones de identidad, porque este territorio produce la deliciosa naranja, igualmente el verde para representar la palta de origen centroamericano y la caña de azúcar. Los lamarinos tienen el espíritu emprendedor al fabricar o elaborar el camacho con aguardiente de caña de azúcar y jugo de naranja endulzada con miel de abeja y aromatizada con hierbas medicinales del lugar. El poncho del varón lamarino tiene como antecedente al unco huari o inca, inicialmente tejido con fibra de vicuña y alpaca, posteriormente elaborado con lana de oveja con cintillos incorporados laterales. Y bien, ya tenemos entonces a la comparsa La Marina en escena. Adelante, músicos. Bien, vamos a ordenarnos un poquito. Agradecemos a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Este año más viviremos nuestros carnavales virtuales por razones obvias. No podemos nosotros todavía agruparnos, pedimos mil disculpas. En una primera oportunidad comunicamos que este evento se iba a realizar en el frontis de la municipalidad, pero por razones obvias y por coordinación y sugerencia de la Policía Nacional y la Direza, este evento se viene realizando en el patio central de la Municipalidad Provincial de Huamanga, sin público, solamente con la presencia de cada uno de los participantes que esta tarde han venido a alegrar no solo a los ayacuchanos, sino también a los peruanos, a todas las personas que están en el mundo, nuestros huamanguinos, ayacuchanos, lamarinos, cangallinos, sanmiguelinos y todos los paisanos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Bien, estamos nosotros iniciando de esta manera con una de las actividades que se ha programado para estos carnavales ayacuchanos de manera virtual. Pero ustedes nos pueden acompañar a través de la plataforma virtual, la página Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y pueden apreciar también el concurso de máscaras que se realizará el día de mañana y también el concurso de compositores del carnaval ayacuchano. Estaremos transmitiendo a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga estos eventos culturales virtuales. Es importante señalar el reflejo cultural de actividades enmarcadas en la esencia de Ayacucho, con una visión de rescate y revalorización en cada uno de los vestuarios que hoy hemos apreciado, gustosos. Hemos podido ver nosotros el vestuario de distintas provincias, de distintos distritos de la región de Ayacucho. No olvidemos que el carnaval ayacuchano es patrimonio cultural de la nación
en una justa y clara predisposición hacia la preservación de nuestra identidad, de nuestro acervo rico, cultural y de nuestro majestuoso carnaval, y justamente patrimonio cultural de la nación, gracias a estos pueblos, a esta identidad, a esta cultura. Adelante, comparsa La Marina. Perdón, comparsa San Miguel, La Marina, sí, adelante. Música, maestro.
su alegría con nosotros. Gracias, comparsa La Marina. Y para cerrar con broche de oro esta tarde carnavalesca, recibiendo nuestros carnavales virtuales ayacuchanos, tenemos ya a la comparsa San Miguel Arcángel. La comparsa San Miguel Arcángel de la provincia de La Mar, región de Ayacucho, cuna de hermosas cebadañahuis y apuestos puncupaquis, en donde las hermosas cebadañahuis llevan consigo una vestimenta típica y colorida. El color guindo, con aplicaciones naranjas de la falda, simboliza el fruto de la guinda y la naranja. El color verde de la blusa simboliza a la palta y a la chirimoya. Se puede apreciar también la típica manta andina del carnaval amarino, el sombrero de color negro y en la cintura su respectiva candanga. Asimismo tenemos el característico licor sanmiguelino, el camacho. Ese se hace a base de jugo de naranja, miel y licor de caña. El varón, los apuestos puncupaquis, lucen una vestimenta típica y colorida, la camisa de color naranja, bajo con letras de color verde, letras que indican con bastante orgullo el nombre de la comparsa, que a su vez simboliza el fruto de la palta y la naranja, pantalón negro que le da elegancia. Se puede apreciar también el típico jilja y punchu lamarino, el sombrero de color negro, la pañoleta color naranja y en la mano llevan un instrumento musical tradicional como la quena, la guitarra, el acordeón o la mandolina, con las cuales el puncupaqui ameniza el paseo de la comparsa. Adelante, comparsa San Miguel Arcángel. Música, maestro. Vamos bailando, carnavaleros de la comparsa San Miguel Arcángel por sus 15 años. San Miguelinas ya llegaron en los carnavales.
Vamos con la cebada ñauis y los puncupaquis. Gracias mil. Y a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, nosotros nos despedimos siempre agradeciendo al público que ha estado conectado a través de la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Este evento no hubiese sido posible sin la impecable producción de todo el equipo de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, el equipo audiovisual. Y agradecemos de manera especial al profesor Juan Martínez, productor artístico, que ha estado detrás de la escena de cada una de las comparsas. Agradecemos la presencia de nuestra Miss Carnaval 2020, quien cierra una pasarela evento cultural. Agradecemos también a Jessie Makeup, que ha estado a cargo del peinado de nuestra bella Miss y también del maquillaje. Gracias, Miss Carnaval 2020. Isabel Navarro Ochoa, quien ha estado presente con nosotros. Gracias mil a todas las personas que han estado conectadas a través de el Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muy buenas tardes, que sigan disfrutando de los carnavales virtuales ayacuchanos 2020.